Veamos el siguiente ejemplo del momento de una fuerza con respecto a un punto. El enunciado dice, determine el momento resultante producido por las fuerzas Fb y Fc respecto al punto O. Exprese el resultado como un vector cartesiano. Bueno, las fuerzas Fb, aquí la voy a subrayar, es esta, y la fuerza Fc aquí está. La primera de 780 newtons, la segunda de 420 newtons respectivamente. Y nos piden el momento respecto al punto O, que es en el origen del sistema de ejes. Muy bien, lo que debemos hacer aquí es plantear cómo vamos a calcular el momento resultante. Bueno, el momento resultante, voy a escribir aquí arriba, en O, es igual al momento de la fuerza B, le voy a poner momento de B, más el momento de la fuerza C. Así. Bueno, ahora, ¿cómo voy a obtener cada uno de estos momentos? Bueno, el momento resultante en O. A ver, el primer momento, el momento en B, lo voy a obtener con el producto vectorial R o A, es decir, OA, ROA es el vector de posición que va del punto donde quiero el momento, o sea, O, a un punto de la fuerza, que es A, que va a multiplicar por la fuerza FB, por FB como vector. Este producto vectorial me da el primer momento al cual le voy a sumar el segundo producto vectorial, que sería R. Voy a volver a utilizar OA, o sea, el mismo vector de posición porque coincide, vean. Y este va a multiplicar con la fuerza C. Ahí está. Al final de esta suma voy a obtener ese momento que me están solicitando y como vector cartesiano. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es hallar los vectores fuerza y el vector de posición OA. Vamos a empezar con el vector de posición. A ver, vector de posición OA. Bueno, para eso necesitamos las coordenadas de A y las de O. Las de O son 0, 0, 0. O sería 0, 0, 0. Y las de A, si ustedes se dan cuenta, en X es 0, en Y son 6 metros y en Z es 0. Por lo tanto, este vector R o A es igual 6J, 6J en metros. Es decir, es un vector vertical que coincide con el eje Y, por eso es 6J. Muy bien, ahora necesitamos los vectores fuerza. Bueno, los vectores fuerza. Vamos a empezar con FB. Para hallar el vector fuerza FB, necesitamos multiplicar la magnitud, que sería 780 newtons, por un vector de posición, que va de A un punto, que está aquí abajo, le voy a llamar B, a ese punto, y que tiene como coordenadas, si observan, es 2.500. Bueno, entonces, sabemos que las coordenadas de A es 060 y vamos a calcular. B menos A sería 2.5i y luego sería 0 menos 6, sería menos 6j. En Z es 0. Calculamos la magnitud y tenemos 2.5 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Entonces, de aquí podemos calcular FB, que nos va a resultar la magnitud
de todo esto sería 6.5. Es decir, hay 6.5 metros entre A y B. Bueno, y para hallar el vector ya completo, pues vamos a dividir cada componente entre 6.5 y multiplicar por 780 newtons. Entonces tenemos el primer término sería 300, déjenme cambiar de color, sería 300 y menos el segundo término es 720 J. Y estos son newtons. Como ven, ya tenemos el otro vector. Déjenme subrayarlos para tenerlos rápidamente a la vista. Ese es el vector fuerza y el vector R, el de posición, aquí está arribita. Muy bien. Ahora vámonos con el vector FC. FC es igual a su magnitud, que es de 420 newtons, que va a multiplicar al vector de A a C. Bueno, vean ahí que las coordenadas de C, las voy a escribir aquí abajito. C son, en X es -3, en Y es 0 y en Z es 2. Y las de A son 0, 6, 0. Muy bien, vamos a hacer la diferencia. C menos A sería -3, menos 0 es -3i. Luego 0 menos 6 sería -6j. Y 2 menos 0 sería más 2k. Entonces de aquí calculamos sería -3 al cuadrado más -6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y vamos a ver cuánto nos resulta esa magnitud. Bueno, esta magnitud nos resulta 7. Ahí está. Ahora, vamos a ver cuánto queda finalmente el vector FC. Lo que vamos a hacer es dividir cada término entre 7 y multiplicar cada uno de esos cocientes por 420 newtons. Veamos. El primer término así calculado es menos 180 y el segundo sería menos 360J y el tercero sería más 120K. Y estos también son newtons. Y bueno, ya tenemos entonces el otro vector fuerza que necesitamos. Lo voy a subrayar. Muy bien, ahí está. Ahora lo que debemos hacer son los productos vectoriales. Permítame hacer un poco de espacio, o abrir el espacio, mejor dicho, para continuar. Muy bien, vamos a calcular primero el momento que produce la fuerza B con respecto a O. Aquí ya tengo el arreglo matricial. Entonces, vean que I multiplica a 0 porque 6 por 0 menos 720 por 0 es 0. Entonces esto va a desaparecer. J, que es el que sigue, sería menos J, multiplica y vean que es 0 por 0, o sea, los extremos. Sería 0 por este 0 es 0. Menos 300 por 0 es 0. Por lo tanto, también multiplica por 0. Y más K, ese sí va a tener un resultado. Sería 0 por menos 720 es 0. 0. Menos 6 por 300 es 1800. Ahí está. Entonces, este momento es igual. Bueno, los dos primeros términos vectoriales se cancelan y queda menos 1800 K. Y las unidades que tenemos, vamos a hacer un poco de espacio. Las unidades son fuerza por distancia. La fuerza está en newtons y la distancia en metros.
Ahí está. Entonces, esto lo voy a subrayar. Es nuestro momento B. Muy bien, ahora vamos con el siguiente momento. Entonces, aquí ya tenemos el arreglo para calcular el momento de la fuerza C, estoy subrayando, con respecto al punto O. Bueno, empezamos con I. I multiplica al producto de 6 por 120 es 720, menos 360 por 0, eso es 0. Bueno, menos 0. Ahí lo tienen. Ahora seguiría menos J. J multiplica a 0 por 120 es 0 y menos 180 por 0 también es 0. Entonces J va a ser 0 y se va a cancelar. O sea, no va a tener, ese momento no va a tener componente en J. Y es natural porque la fuerza sale del eje Y, entonces como intersecta el eje no hay momento. Y finalmente K sería más K que multiplica a 0 por menos 360 es 0. Menos 180 por 6, bueno, menos por menos da más. 180 por 6 son 1080. Ahí está. Entonces, esto, si hacemos las operaciones, nos quedan 720i, eso es directo, más 1080k. Unidades son newtons por metro. Y bueno, aquí lo tienen. Este es el resultado del momento de la fuerza C con respecto a O. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Vean aquí arriba. De acuerdo a lo que tenemos arriba, debemos sumar ambos momentos para encontrar la resultante. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Permítanme hacer espacio para hacerlo. Muy bien, sigamos. Entonces, el momento en B sería de menos 1800K. Y le voy a sumar el momento en C. Mejor dicho, el momento en D con respecto a O de la fuerza C. Sería más 720I y más 1080K. Entonces, solamente podemos ver que aquí tenemos dos términos vectoriales que son semejantes. El de menos 1800K y el de 1080K. Eso los vamos a reducir por ser semejantes y nos va a quedar el resultado. Veamos. Entonces aquí tenemos en forma ordenada sería 720i y menos 1800 más, menos 1800 más 1080 sería menos 720K. Y sus unidades son newtons por metro. Y este es nuestro resultado final. Este es el momento resultante en o sea, en el origen del sistema, que producen las dos fuerzas FB y FC. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora, ¿cómo se ve este vector resultante gráficamente? Bueno, vean aquí arriba, en este recuadro que tengo, en este espacio, voy a dibujar los ejes. Este es el eje Z y voy a dibujar el eje X aquí y el eje vertical acá, que sería Y. Ahí está. Ahora, según los resultados, según estos resultados, dice que el momento en I es positivo 720. Quiere decir que el giro con respecto al eje X debe ser en sentido contrario a las manecillas, porque es positivo. Entonces lo voy a poner así. Y su línea de acción, déjenme ponerla con otro color, sería esta. Ahí está. Este momento
es de 720 newtons por metro. Ahora, con respecto al eje Z, que es K, es negativo. Entonces, con respecto al eje Z, el giro debe ser en el sentido de las manecillas del reloj. Y ahí está. Ponemos entonces su línea de acción. Es esta. Ahí está. Ese momento en Z vale 720 newtons por metro. Y no hay momento en Y porque es cero. De hecho, vean que las fuerzas salen del eje Y, de un punto A que está en el eje Y, por lo tanto, no puede hacer momento ahí, en el eje Y. Entonces, déjenme cambiar la posición de este valor del momento en Z. Fíjense que es 720 y no le puse el signo menos. Bueno, porque esa es la magnitud. El signo lo tiene el giro. El giro que dice ahí, que es en el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, ahora, ¿cómo se vería nuestro vector momento si sacamos esa resultante que tenemos? Bueno, como nada más tiene componente en X y Z, ese vector resultante estará en el plano XZ. Así va más o menos así. Ahí está. Este sería el momento resultante en O. Recuerden que O es el origen. Ahí está. Y el ángulo de inclinación con respecto a cada eje, pues evidentemente es 45 grados porque ambas componentes son iguales. Es decir, aquí tenemos un ángulo de 45 grados, que es el mismo de acá, 45 grados. Y con eso concluimos nuestro ejercicio. Bueno, antes de partir de aquí, vean, este asta bandera quiere decir que esos momentos que puede girar, si fuera a caerse por las fuerzas, puede caerse girando en torno al eje Z y en torno al eje X. ¿Sí? Si se combinan los dos giros, caería girando como si girara alrededor del eje Z y también como si girara alrededor del eje X. Pero no giraría en su eje, ese mástil. Bueno, con eso ya terminamos. Saludos.